Hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola, hola. Ya se escucha ¿Se bien. escucha perfectamente? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, muy buenos días. Es gratificante estar hoy con ustedes en esta mañana y mostrarles un poco de mi proyecto, del proyecto NOACS, que es una herramienta pues para diagnosticar el grado de vulnerabilidad de abuso sexual infantil. Entonces, bienvenidos, iniciemos entonces con esta charla que espero que adquieran conocimientos y bueno, y de pronto un interés hacia esta problemática que afecta a muchos niños a nivel mundial y que bueno, los profesionales que estamos llamados a ayudar a mitigar esta problemática, pues hoy es un momento de mirar y de tomar como conciencia sobre el problema. Bueno, iniciamos entonces a manera de introducción, hablemos un poco, me vas pasando la siguiente, porfa, siguiente diapositiva. ¿Se quedó? No, espera, me parece que yo compartí mal pantalla. Entonces yo cambio, pero Ah, no sé. ok, A ver, voy a compartir todo. ¿Ahora ok. sí? Ahora sí, ¿Ahí se ahora ve? sí. Perfecto, Perfecto. Ahora Lili. sí, perfecto. Eh, Iniciaremos hablando desde tres ejes temáticos. Vamos a hablar hoy un poquito de los antecedentes investigativos y de todos los estudios de casos, de las experiencias en investigación alrededor de lo que es el abuso sexual infantil, que fueron como esos conocimientos que ayudaron a crear la herramienta. También miraremos la creación del instrumento, cómo se describe, es un juego en diferentes situaciones de abuso, miraremos los contextos de vulnerabilidad y riesgo que tienen los niños frente al abuso sexual infantil con cada características ambientales y su diagnóstico final. Y por último, miraremos pues la validación, que es la investigación con la cual validamos el software, donde se pudo atender una población de 670 niños en la ciudad de Sincelejo, Sucre, Colombia, donde los resultados muestran una similitud, ¿no?, al fenómeno o a la problemática a nivel mundial. Bien, entonces hablemos de los antecedentes investigativos. La primera investigación que realicé fue factores socioambientales que generan riesgo de abuso sexual infantil. Esta investigación nace porque en algún momento fui a hacer unas prácticas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acá en Colombia, que es la institución encargada de velar por los derechos de los niños. Y estando en una invasión, en un barrio muy de estrato muy bajo, eh, encontré a una niña que me llamó la atención y me dice, necesito hablar con usted. Le digo yo, que cuéntame, ¿qué pasa? Y me dice, es que necesito que usted le diga a mi mamá, que me ponga una cortina en el cuarto, porque en la noche mi padrastro se asoma, entra y me toca mis partes. Entonces yo necesito que usted le diga que me ponga una cortina o una puerta. Entonces, aquí en ese momento, pues nace, ¿no?, la investigación de mirar cuáles son esos factores ambientales
que pueden generar riesgo de abuso sexual, ¿no? Y a veces hay muchas condiciones de tipo ambiental que pueden de alguna manera propiciar o quizás darle como la viabilidad al abusador para cometer su hecho, ¿no? Bien, de acuerdo también a todos los casos clínicos que he atendido en consulta particular, en consulta desde el Centro de Familia de SECAR, eh, son muchos los casos que he atendido en donde se encuentra muchas veces el sufrimiento de los niños y uno de los casos de pronto quizás que yo tenga una experiencia muy marcada es el caso de un chico de 13 años que fue abusado por dos personas que estaban dentro de una iglesia, eran como líderes, ¿no? De esa iglesia. El chico con carencias afectivas por parte de un papá que estuvo ausente todo el tiempo. Y él dice que encontró en ellos esa figura de padre y esa figura de padre que después en un momento dado ellos violan, ¿no? Y transgreden abusándolo y violándolo sexualmente. Eh, este chico, cuando llega a mi consulta, llega porque alguien le dijo que en esa oficina atendían a niños abusados y él llega y la primera vez llega como muy ansioso y me dice, es que yo quiero hablar con usted, pero lo que tengo que decirle, no sé si decírselo. Y yo me quedé como que, ¿pero y quién te envió acá? Me dijo, no, una señora me dijo que aquí atendían, aquí me podían atender. Él sale corriendo y no me dice nada, se va. Yo quedé como asustada porque al ver lo que se fue corriendo, yo dije, Dios mío, ¿qué le pasará? A la semana siguiente vuelve. Es un niño muy, en ese momento, un niño muy inteligente, muy instruido, eh, y me deja un disquete, bueno, cuando se usaban los disquetes, ¿verdad? Entonces me deja un disquete y me dice, aquí está todo lo que me pasa. Tenía 13 años en ese momento y me deja el disquete y empiezo a leer el disquete. Y él empieza a narrar todo el abuso, toda la violación que hicieron estos dos señores, uno de 35 años, dice él, y uno de 40 años. Entonces, él dice ahí cómo fue que lo violaron y que luego de haberlo violado la primera vez, ellos le piden perdón y le dicen, mira, perdónanos, esto no va a volver a ocurrir, lo que pasa es que esta es una forma de demostrarte el afecto, el cariño, pero esto nos pasamos y tal. Y el muchacho como que vuelve a creer y él dice, es que yo los consideraba a uno más que al otro como un padre, alguien con quien yo podía hablar, a quien le podía contar las cosas y con quien yo sentía confianza, me sentía seguro. La batería está agotada, Mel. Bueno, entonces es tanto la pena, la culpa que siente porque no logra decirlo en sus palabras, sino que lo escribe porque no es capaz de decirlo. Entonces, bueno, me deja el disquete y ya con el disquete, él ya yo obtengo su número de teléfono, lo vuelvo a llamar y vuelve a ir a la consulta. Cuando está en consulta, me dice, esto no lo sabe nadie, absolutamente nadie, ni siquiera mi mamá,
porque mi mamá me decía, ¿qué tanto haces allá? Mira, que cuidado, que puede pasar algo, y yo nunca le hice caso, entonces sentía más culpa. Bueno, en una de las sesiones yo le digo, tienes que decirle a tu mamá porque no te puedes quedar con ese secreto. Ella debe saber. Entonces él me dice, es que usted no sabe cómo es mi mamá. Y yo, ¿cómo es tu mamá? Es que no me va a creer, no me va a creer y tengo miedo. Bueno, entonces llegamos a a convenir entre los dos en que la citábamos en el consultorio, y en el consultorio yo le ayudaba, él le decía, yo le ayudaba a decirle a su mamá. Y efectivamente la mamá llega y bueno, y él empieza y no sabe cómo decir, empieza a agarrarse las manos, empieza a estar muy ansioso, y en una de esas dice, bueno, lo que pasa es que fulano y fulano me violaron. Lo suelta así. Y la señora coloca sobre su palma, la palma de la mano sobre el escritorio, y da un palmetón y dice, yo sabía que algo pasaba con ellos, yo lo sabía. Y miren lo que dice la mamá después que dice eso. No sería que tú lo provocaste. Barbaridad. Mm, Madre mía, cuando yo oigo eso, yo dije, Dios, bueno, eh, esto es para que de pronto les estoy contando para que ustedes vean hasta dónde llegan, que a veces la familia no les creen a los niños, y a veces piensan en este caso de que el niño buscó el momento para que lo violaran, y no es así. Aquí el único culpable es el abusador. Aquí, ¿por qué? Porque es un adulto, él es un niño. Bueno, y bueno, la mamá y yo empiezo a explicar de todo, que él no tiene la culpa, que fue víctima. Bueno, ahí viendo, y yo le explico un poco. Y luego, después de esto, llegamos a la conclusión de que había que denunciar. Se denunció, la señora denunció. Estos dos señores estuvieron presos por 3 meses, después lo soltaron porque no hubo la suficientemente prueba para condenarlos. Entonces, miren, todo lo difícil, aunque hay algo importante aquí, y es que este chico, cuando la mamá pone la denuncia y ellos los ponen presos, él me decía, me siento mejor porque siento que los culpables son ellos y no soy yo. Entonces, de alguna forma, el niño ahí evalúa su culpa cuando el abusador está detrás de la reja, o se le imponen los cargos. Bien, entonces así como estos casos, también he tenido casos de niños que han sido abusados por sus padres, y bueno, es desastroso todo lo que viven, todo lo que sufren, es, es inhumano, es inhumano, y en algún momento el 6 y 10 lo catalogaba como una ruptura del alma, y es cierto, es una ruptura del alma. Bien, y luego eh, empezamos a trabajar la caracterización del abuso sexual infantil en el departamento de Sucre, para mirar cómo estaba esta problemática acá en el departamento de Sucre, y lo hicimos a partir de historias clínicas. Empezamos a revisar las historias clínicas y empezamos pues
a trabajar y a hacer la caracterización desde allí. Siguiente, Mel. Bien, aquí miramos el problema, ¿verdad? El problema de abuso sexual es considerado un signo de maltrato que atenta no solamente la esfera física, sino también la psicológica, vulnerando los derechos y la integridad de la dignidad humana, que era lo que les decía ahorita, que, que el 610 lo cataloga así como una ruptura del alma. Bien, luego pues esta problemática afecta y trae consecuencias tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Es una problemática definitivamente de índole universal, está presente en todas las culturas y yo revisando los antecedentes y mirando Argentina, Colombia, Perú, Chile y las similitudes de los abusos son parecidas, tienen como que una incidencia casi igual. No es fácil determinar qué tanto se ha incrementado en comparación con otras épocas el abuso sexual infantil. De pronto, en épocas anteriores, creería yo que las denuncias eran muy pocas, se mantenía un poco más el secreto, ¿verdad? Y en esta época hay un poco más de cultura a esa denuncia, la gente denuncia. Sin embargo, no son todas. Sin embargo, hay gente que guarda el secreto de su abuso sexual para toda la vida, nunca lo dicen. De hecho, he tenido personas que llegan a consultas por un problema X y dentro del problema X revisando encuentro que fueron abusadas sexualmente en la infancia y que nunca contaron el secreto. Entonces, es difícil, ¿no? Los abusadores de mayor incidencia son los realizados por un familiar, definitivamente. Así lo demuestran las investigaciones que se han realizado en torno a este tema. Lamentablemente es un familiar. Se ve mucho el incesto, mucho, seguido por también los conocidos a la familia o un desconocido, un amigo o un vecino. La Organización Mundial de la Salud en el 2020 en Europa dice que cada 5 menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. La Internet Watch Foundation, por ejemplo, que es una fundación que está en Cambridge, Inglaterra, ellos se dedican como a revisar todo el tema de abuso sexual y sobre todo lo que pasa en la Internet con los niños. Y ellos llegaron a confirmar 252.000 páginas web en las que se compartían todo tipo de imágenes y videos de niños siendo víctimas de abuso sexual, lo que representa un claro aumento frente a las 153.000 del 2020. Entonces, en el 2020, 153.000 páginas dedicadas a abuso sexual con los niños. Pornografía, fotos de niños violados, abusados, e incluso dentro de estas 252.000 páginas web se pudo constatar 183 páginas donde los niños se grababan, ¿no? Se autogrababan, ellos se autogrababan desnudos, siendo abusados. Y estos videos los subían y estas fotos las subían. Entonces, mire cómo el abusador es tan astuto
para convencer al niño de que lo haga, de que lo haga. Entonces, el internet tampoco está a salvo, a salvo. Los niños no están a salvo en el internet. Hay una problemática grandísima alrededor de esto. Estaba leyendo ayer precisamente y ya hay páginas secretas de gente famosas, de gente que practican esto y Dios mío, es incalculable la cantidad de gente que está en esto. Bien, el año 2020, por ejemplo, fue un año muy devastador en cuanto a abusos sexuales porque el encerramiento, yo creo que fue la época más alta en torno al abuso sexual infantil porque los niños convivían con ese familiar dentro de la familia y además de eso también el internet. Entonces fue un año muy devastador para los niños. Siguiente, Mel. Bien, en Colombia, por ejemplo, aquí tengo este dato del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Si ustedes miran el comportamiento de esta tabla, miren, en 1997 hubo 9.864 casos y en el 2016, 17.908 casos. ¿Qué quiere decir eso? El doble, ¿sí? El doble de casos. Entonces, si uno mira esta tabla, hay un comportamiento en el cual va subiendo la cantidad de niños abusados sexualmente. En Colombia, cada minuto un niño es abusado sexualmente. Sigue, Mel. Bien, 16.000 menores fueron atendidos en el 2022 en Colombia por violencia sexual, de los cuales 235 por haber sido sometidos a explotación sexual comercial. Esta es la fuente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2022. El sistema, por ejemplo, de Civigila en salud pública, los casos de violencia de género en Sucre, que es el departamento donde yo estoy, aumentaron en más de un 50% durante la pandemia, en especial los que tienen que ver con violencia física y abuso sexual a los menores. En Sucre, en 2021, los casos más relevantes se presentan en algunos municipios cercanos, ¿sí? Dentro de ellos está Corozal, Sincelejo, que es donde yo estoy, ¿sí? Y Cincé, Buenavista, Ovejas, Jorroa, bueno, entre otros municipios. Siguiente, Meli. Ahora sí quiero hablarles un poquito de Argentina y yo creo que aquí Melissa debe tener más conocimiento sobre cómo está la situación en Argentina y de pronto los que me están escuchando. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia de Argentina en el 2022 declaró que cada semana se registran alrededor de 60 casos de niñas y niños abusados sexualmente. Miren, desde enero hasta octubre del 2022 se registraron 2.242 casos. Y de acuerdo a las cifras oficiales, el 16.9% de los casos ocurren entre 0 a 5 años. Duro y difícil. Que niños de 0 a 5 años ya están siendo abusados. El 32.9% se da entre niños de 6 a 11 y el 50% de los hechos ocurren desde los 12 a los 17 años.
El 36.2% de violencia sexual contra niños y niñas sucedió en el hogar. El 3.4% en la vivienda de un familiar. El 27.6% de los hechos sucedieron en entornos digitales, redes como redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces es más o menos a términos generales, desde la fuente del Ministerio de Justicia de Argentina, cómo está como la situación en Argentina. No tengo datos del 2023, solamente tenía estos datos que conseguí del 2022. Bueno, y debido pues a toda esta problemática que como ustedes ven es una problemática grande, grande, muy grande, que el sufrimiento de nuestros niños, ¿no? Entonces, debido a toda esta necesidad, este problema, surge la necesidad de realizar la caracterización del abuso sexual en el departamento de Sucre. Y empezamos a caracterizar, ¿para qué? Bueno, para conocer cómo es la problemática en mi departamento, qué características tiene, cuál es el comportamiento del abusador, en qué contexto se realiza el abuso, las edades de los niños y niñas abusados, las consecuencias que deja el abuso sexual infantil y los indicadores tanto físicos como psicológicos. Este trabajo de acción quiero darles digamos que un concepto de lo que es el abuso sexual infantil. De acuerdo a las revisiones, a todo el bagaje que hemos construido de conocimiento y lo hemos definido, ¿no? De esta forma. El abuso sexual es una conducta de tipo sexual con un niño o adolescente llevada a cabo por un adulto o otro similar a él. Generalmente el abuso sexual se realiza tomando al menor a la fuerza, engañándolo, comprándolo, perturbándolo emocionalmente o haciendo valer la autoridad o el poder que se tiene sobre él. El abusador conquista la confianza del niño o la niña, ganando su amor, su afecto y por el cual él o ella accede. El abusador, antes de irrumpir el cuerpo, atacó la psiquis, dominando su intimidad. Este se gana al niño haciéndole creer que él lo permitió y es culpable. Culpabilidad que ayudará a instaurar el secreto, manteniendo el silencio que posiblemente nunca es revelado, dejando consecuencias a inmediato, mediano y largo plazo en la adultez. Bueno, esta es una construcción de este concepto a partir de los conocimientos y de las investigaciones de la doctora Analía Lozada en 2009, que juntamente con Melissa estamos realizando pues una investigación para también que hemos validado ya el instrumento en Argentina. Ahora más luego ella les contará algo. Y Bravo Meléndez 2016 y Analía Lozada y Bravo Leslie y Analía Lozada en el 2023. Entonces, a partir de todas estas investigaciones hemos construido ese concepto. Bueno, por otro lado, Pereda en el 2011 habla y dice que el abuso sexual en la infancia y los trastornos en cuanto al abuso sexual en la infancia y los trastornos de personalidad, encontró mayor número de frecuencia del trastorno antisocial y límite. O sea que estos son como esos dos trastornos que deja el abuso sexual y una consecuencia pues, grave, ¿no? Señalando que los trabajos son poco concluyentes
sugiriendo la importancia de realizar investigaciones longitudinales. Por su parte, Mebarak en el 2010 habla acerca de la sintomatología del abuso infantil y determinó que la experiencia deja diferentes secuelas de tipo psicopatológico y la necesidad de, él también habla y dice que hay la necesidad de seguir investigando sobre el tema, ¿no? Sobre todo este tema de la sintomatología del abuso. Hay abuso sexual con contacto y sin contacto. El abuso sexual con contacto se da cuando no hay ningún tocamiento por parte del abusador hacia el niño. No hay. Pueden ser ver películas pornográficas con el niño, espiarlo mientras se viste, mientras se baña, eh, hacerle grabar desnudo. Bueno, todas estas implicaciones, ¿no? Que no hay ningún contacto, incluso llamadas obscenas, llamadas para excitarlo y cosas parecidas. Y con contacto cuando hay un tocamiento que va desde una caricia hasta una penetración. Entonces puede haber una caricia de cabello, pero esa caricia de cabello va con un contenido y es gratificación sexual del abusador. Un beso, un abrazo. Bien. Existen algunas características distintivas del abuso sexual que también permiten clasificarlo como características del contexto. Esto es decir, en dónde ocurre. Si ocurre a nivel de la familia, que lo vamos a llamar abuso sexual intrafamiliar, o el abuso sexual extrafamiliar, que sucede fuera de la familia. Pereda, por ejemplo, en el 2009 habla de que existen unos principales indicadores psicológicos y afectaciones, y estas principales indicadores psicológicos y afectaciones, ella las ha categorizado pues en cinco aspectos, que son problemas emocionales, y dentro de esos problemas emocionales tenemos los miedos, la fobia, la baja autoestima, sentimientos de culpa, depresión, entre otros. Y luego tenemos otro indicador que son los problemas cognitivos. Los problemas cognitivos están asociados al bajo rendimiento escolar, también con algún problema en las funciones ejecutivas. En algunos casos, niños con trastornos de TDAH, ¿no? Por hiperactividad. Y otro, pues están los problemas de relación. Estos problemas de relación, estos indicadores se ve cuando los niños, por ejemplo, no tienen tiempo para jugar, no sacan tiempo para jugar. Los niños están aislados socialmente y tienen como que pocos amigos, escasos amigos para jugar. Y los problemas funcionales, que son trastornos del sueño, pesadillas, pérdida de control de esfínter, enuresis, encopresis, trastornos de la conducta alimenticia. Aquí en trastornos de la conducta alimenticia, la doctora Ana Lidia Lozada hace un trabajo muy bueno sobre investigación, sobre mujeres, niñas que tienen problemas de trastorno alimenticio, pero que detrás de ese trastorno existe un abuso sexual. Bien, seguimos. Bien, miremos ahora cómo fue el proceso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el modelo metodológico utilizado fue cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte transversal, para describir esas características personales, físicas, psicológicas y ambientales
a partir de 139 historias clínicas registradas por abuso sexual en una institución del departamento de Sucre en los años de 2014, del 2011 al 2014. Se utilizó el consentimiento informado a la institución para acceder a la información, a la historia. Regrésate, Meli. Ahí, ¿cómo fue eso? Para acceder a la información. Y para esto diseñamos una información de las historias. Esta guía fue validada por expertos en las ciencias sociales y humanas, entre ellos un psicólogo, un trabajador, 2 psicólogos y un trabajador. Se pidió el aval de la institución para aplicar la aplicación de la guía organizada, asignando un código a cada historia clínica, en lo que se consignaron los datos generales del abusador, del abusado, del abusador, el ambiente, tipo de abuso, los indicadores tanto físicos y psicológicos y su frecuencia. Dentro de los resultados encontramos que la población víctima de abuso, encontramos niños de 6 a 9 años, el 46%, y niños de 10 a 14, el 54%. El género más abusado es el femenino, con 51%, masculino 49%. Si observan aquí la distancia entre la frecuencia del abuso sexual en niñas y en niños, no es tan alta, está como tan cerca, lo cual indica que tanto niñas como niños están propensos a ser abusados. La zona de residencia de la víctima de abuso. Urbana un 90%, rural un 5.1% y 4.9% no registra. Aquí vamos a encontrar dentro de los resultados siempre esto, que hay cosas que no registran las personas que están como a cargo de llenar estas historias, o los psicólogos. Y aquí se ve la importancia de registrar cada uno de todas las cosas que van aconteciendo, describir muy bien los acontecimientos del abuso, porque así tendremos más datos y así tendremos más veracidad para constatar o decir la caracterización de un abuso, ¿no? Para poder de pronto poderlo verificar. La edad del abusador está entre los 18 más 54%. Menores de 18 años y 5 años mayores que la víctima, 26%. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que tanto adultos como niños, como adolescentes, tienen esta conducta abusiva, ¿no? Así que tanto hombres como niños. Género del abuso. Masculino, 97%. Por lo general, el porcentaje de hombres que abusan es más alto que el de las mujeres. Sin embargo, las mujeres aquí tuvo un 3%. Sin embargo, las mujeres también abusan de los niños. Y aquí voy a traer de pronto un casito. Me viene ahora. Y es que, regresa Meli, que voy a contar aquí un casito de abuso sexual femenino. Resulta que va la abuelita de un niño a mi consulta, ella va primero sola, pues por referencia. Ella me dice, el pediatra me dice que traiga al niño acá porque él está sospechando algo, pero la señora no me dice que está sospechando, sino que sospecha algo, que yo quiero que usted vea al niño, es un niño de 8 meses.
Entonces ella me lleva al niño de 8 meses, yo lo miro y, y le pregunto por qué lo llevó al médico, por qué lo llevó al pediatra. Ella me dice, porque en el pene una mañana le amaneció como una picadita, como si algo lo hubiese picado. Y yo le puse ahí una cremita, pero al día siguiente ya estaba más inflamado, entonces lo tuve que llevar al pediatra. El pediatra inmediatamente sospechó de un abuso, sospechó que algo estaba pasando, por eso él le dice que, que lo lleve al psicólogo, porque él no le encuentra, no es picadura, no encuentra nada, sino como un maltrato. Eh, Le pregunto yo a la señora, ¿con quién está el niño? Yo le dije, ¿por qué usted tiene al niño y con quién duerme el niño? Ella me dice, bueno, yo soy la abuelita, yo lo tengo porque los papás no están aquí, están de viaje y me lo dejaron a mi cuidado. El niño está bajo mi cuidado y yo le digo, ¿y quién lo atiende? ¿Usted sola? Me dice, no. Él duerme en la noche con una niña que tiene 13 años. Esa niña que tiene 13 años, él ya cuida al otro niño que tiene 4 años. Y ese otro niño nunca le ha pasado nada, todo bien. Entonces le digo yo, bueno, tráigame la niña. La niña hablamos la primera, la segunda, o sea, generando todo la empatía y todo esto. Y bueno, a la tercera consulta ella me confiesa, me dice, porque yo le pregunto, ¿tú sí sabes qué le pasó al niño? Entonces, cuando ya le generó la confianza, ella me dice, sí, lo que pasa es que yo le chupaba el pene en la noche. Yo dormía con él, le chupaba el pene. Y mientras más chupaba, más quería chuparle el pene. Entonces le puso el pene al niño como una bolita de sangre, ¿no? Todo maltratado. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué lo hace? ¿Dónde viste eso? Y me dice, lo que pasa es que yo vivo en un pueblo y en ese pueblo mi papá, vivo con mi mamá, mi papá y mis hermanos y solamente tenemos 2 cuartos. En un cuarto duerme mi mamá, en el otro cuarto duerme mis hermanos y yo. ¿Y qué pasa? Que mi hermano mayor en las noches mete una prostituta al cuarto y yo veía cómo ella le chupaba el pene a mi hermano. Entonces yo quise también experimentar y empecé con niños pequeños porque ellos no hablan, ellos no dicen nada. Por eso es que el otro pequeño, el otro de 5 años, de 4 años, nunca le hizo nada, porque ya está grande, porque ya habla. Y yo cogía a los niños de mi corregimiento, los pequeños, los atendía, me los llevaba para el monte y allá en el monte yo le hacía. Entonces, imagínense. Primero, niña de 13 años, una adolescente. Segundo, expuesta, porque hay hacinamiento, ¿no? Su casa, factores socioambientales. Expuesta a, a ver al hermano y a seguir el ejemplo, a seguir la conducta. Y una niña. Y ya venía, o sea, no era nuevo. En esto de remitirla, yo le dije a la señora, hay que remitirla a bienestar familiar para que bienestar familiar haga todo el proceso y le ayude a la niña, porque la idea era como que ayudarla, ¿no? También a ese proceso.
Incluso yo llamé al bienestar y hablé con un psicólogo, todo se hizo, yo hice mi informe, se lo entregué y listo, la señora quedó conmigo en que le iba a llevar al día siguiente, al día siguiente. Y la señora, yo confiada en que la niña estaba allá. Y la llamo por preguntarle y me dice, no, doctora, yo no fui capaz de llevarla a bienestar porque yo no quiero que esto se sepa. Porque si los papás del niño saben esto, son capaces de hacerle un daño a esa niña y esto se va a quedar aquí en secreto. Ellos nunca van a saber que esto pasó con el niño. Y la niña, yo llamé a su papá, le dije que ya no la necesitaba y le entregué y se fue para su pueblo. Entonces, fíjense la magnitud de las cosas. ¿Qué pasó con esa niña? Hay veces, hay momentos en que nosotros como profesionales quedamos como cortos, porque ¿qué más hacemos? ¿Qué hacemos? Si de pronto la gente que está involucrada en esto no toma como las decisiones correctas. Y esa niña tal vez siguió abusando, no sé, no sé. En fin, entonces mírense cómo esto se va proliferando, ¿no? Porque así como lo hizo con el niño, lo va a seguir haciendo con otro y con otro, porque ella no tuvo los cuidados, no tuvo digamos que la atención. Bien, entonces quería como comentarles esto, de que hay niñas y abusadoras y femeninas. Bien, seguimos. El tipo de abuso con contacto, sin contacto, con contacto el 61%, con contacto, sin contacto 38%. Entonces aquí en este con contacto, bueno, todos los tocamientos físicos, y aquí sin contacto un 38% que por lo general fueron llamadas obscenas que le hacían al niño. Lugar de abuso, mire, la casa, el hogar, el 51%. Dios mío, esto es impresionante, impresionante. Yo digo, si la familia es un factor protector para el niño y se convierte en un lugar amenazante, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos niños? Triste, doloroso. En espacios abiertos, 36%, en centros escolares, el 8%, y otros 6%. Estrategia del abusador. ¿Cuáles son esas estrategias que el abusador usa? El soborno, 31%, el engaño, 26%, fuerza física, 13%, no registra, 31%. Aquí no registra porque no lo registraron en la historia. La afiliación es un miembro de la familia, el 48.7%. Figura de autoridad, 10.3%, un amigo, 18%, un compañero, 10.2%, no registra, 12.8%. Seguimos. Bien. En cuanto a los indicadores físicos, dificultad para caminar, un 5%, dolor e hinchazón, 3%, manchas o sangre, 6%, dolor al orinar o infecciones urinarias, 8%. Estos son de los niños que fueron penetrados. Y el 8% aquí no registra. Bien. En los indicadores psicológicos encontramos baja autoestima, un 51%,
síntomas depresivos, 38%, ansiedad, 64%, miedo, 46%, sentimientos de culpa, 46%, ideación suicida, 8%, trastornos de estrés postraumático, 5%, fobia, 3%. Otros indicadores como cognitivos, sin alteraciones en la atención y concentración, 20.5%, problemas de atención, 7.7%, bajo rendimiento académico, 20.5%, sin bajo rendimiento académico, 5.1%, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, 2.6%. Entonces, estos indicadores están de acuerdo a lo que plantea Pereda. ¿Seguimos? Bien. Problemas funcionales, alteración del sueño, el 31%, el trastorno alimenticio, 8%, quejas somáticas, 5%. Problemas de relación, problemas en las relaciones sociales, 10%, menor cantidad de amigos, 23%, presenta amigos, 8%, no tiene tiempo de juego con los pares, 18%, tiempo de juego con pares, 2%, aislamiento social, 18%, sin aislamiento social, 5%. Bien. Entonces, a partir de esta caracterización, tenemos aquí la discusión, pues, y las conclusiones que se llegaron, y son, primero, que los niños tienen mayor riesgo de ser abusados sexualmente, que los que tienen mayor riesgo de ser abusados sexualmente se encuentran en la edad de 10 a 12 años, aunque el porcentaje de diferencia en los niños de 6 a 9 es poca. Entonces, digamos que de 6 a 12 a 13 años son víctimas de abuso. En cuanto al sexo, el femenino es el que presenta mayor incidencia. Bien. Los adultos que en su mayoría causan este tipo de maltrato emplean para el logro de su objetivo el soborno, el chantaje como principal estrategia. También se presenta también entre iguales, ¿no? Situaciones de abuso entre iguales. Por otro lado, los niños y niñas de las zonas urbanas son los más vulnerables, tal vez porque hay mayor cercanía del lugar de origen de los abusadores y sus víctimas. El sexo masculino son los el sexo que más abusa sexualmente de los niños, ¿no? Bien. Los casos de mayor frecuencia se dan y se reportan en la casa. Siendo pues los agresores los más cercanos a los niños y también a veces el padre del niño. El incesto se ve muchísimo. He tenido muchos niños abusados por sus padres. Y créanme que entran en una controversia, en una ambivalencia entre amor y odio, entre una confusión impresionante. Con respecto al tipo de abuso, el que más se reporta es con contacto. Yo creería que aquí se reporta más porque es el que más tiene evidencia, porque aún así, cuando hay evidencia, no logramos en una captura del abusador, menos en en un tipo de abuso donde no hay contacto. Entonces, es lamentable. Por otro lado, se evidencian en los resultados la magnitud de la afectación psicológica y social que deja el abuso sexual infantil, tanto en sus inicios como a largo plazo, comprometiendo pues todas las esferas psíquicas. Y quiero terminar aquí con esta frase: ningún niño sea sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
porque de verdad que esto es degradante. Tener a un niño que es tu hijo, es como cuando tú mismo creas un barquito de papel y tú mismo lo destruyes. A veces toca poner a reflexionar los abusadores de esa manera para que vean la magnitud, porque es que ellos no ven la magnitud, simplemente su gratificación y sobre todo por esa inmadurez sexual que ellos manejan. Bien, seguimos. Ahora sí vamos para todo esto que les he hablado anteriormente, da pie para hablar del instrumento, de por qué nace NOA, ¿verdad? ¿Por qué nace ese instrumento? Bueno, con todo lo que han escuchado, se hace necesario hacer algo, pero vamos a hacer algo desde la prevención. Vamos a mirar desde la prevención, desde la vulnerabilidad del niño, ¿no? Hacia el abuso sexual. Entonces, la creación del instrumento se describe el juego con diferentes situaciones de abuso, los contextos de vulnerabilidad y riesgo que tienen los niños frente al abuso sexual infantil, con sus características ambientales y diagnóstico final. Entonces, vamos mirando. Siguiente. Y bueno, este instrumento lo justifica. Los costos de abuso sexual son devastadores. Gente que a veces no pueden tener una psicoterapia, una terapia, porque no tienen los recursos económicos para llegar, ¿verdad? Un abuso sexual, un niño abusado sexualmente, estará en terapia cada 8 días, y por un largo tiempo para que pueda dar resultados, para que pueda evaluar su condición, que aunque algunas veces deja secuelas, que las conoce y aprende a manejarlas, pero quedan. Todos los efectos negativos de los que hemos hablado, tanto en el desarrollo físico, en el desarrollo psicológico, en el desarrollo sexual, en el desarrollo social. Todo esto justifica la creación de este instrumento. Seguimos, Meli. Y para la creación de este instrumento, nosotros hemos tomado el modelo multifactorial de Faller, que es un modelo integrador en el cual él afirma, ¿no?, que el abuso sexual puede estar determinada por la presentación de unos prerequisitos o específicamente por factores asociados o contribuyentes, los cuales involucran factores ambientales, individuales, familiares, económicos y culturales, que pueden potencializar el abuso sexual interactuando de forma dinámica, pero no existe una diada establecida, ni mucho menos específica, de causa-efecto entre esto y la instauración del abuso, pero sí una estrecha relación entre la presencia de estos factores y la acción o el hecho del abuso. Entonces, él habla aquí de estos factores que son importantes, que no necesariamente dan para el abuso, ¿no? Pero sí son unos factores que podrían estar implicados y asociados en un abuso sexual. Bien. A partir de esto y de todos los estudios de Bravo Meléndez, de Pereda, de Analía Lozada, la Secretaría Distrital de Integración, Liliana Orjuela y el señor Faller, pues iniciamos la construcción de este juego. ¿Cómo fue el proceso metodológico de este juego? La creación del juego
participaron 80 niños de 6 a 13 años de una institución educativa X, con consentimiento informado de los padres, con consentimiento informado de la institución. A estos chicos se les capacitó en el tema de abuso sexual. Se les habló qué es el abuso, clases de abuso, características del abuso, todo. Se les explicó para que después de haber hecho todo esto, los niños pudieran ayudarnos a crear, por ejemplo, las escenas, los ambientes y el nombre. Ellos decían, y la mayoría decía, siempre dibujaba un niño y una niña. Ellos decían, vamos a dibujarlos como un superhéroe, como alguien que se está defendiendo de algo. Entonces, por eso es un niño o una niña digamos que el personaje principal que ahorita Meli les va a compartir y nos va a hablar sobre él. Bien, y se configuró la sigla NOACS, no al abuso sexual. El instrumento fueron talleres educativos en educación sexual y prevención del abuso sexual infantil, dibujos, historias. Bien, ya les di cómo funciona. Yo creo que aquí en cómo funciona, creería Meli, que tú podrías entrar para que ellos vieran el juego y cómo funciona y cómo... Estamos un poquito justas con el tiempo. Si te parece, yo Dios, priorizaría que puedas terminar de contar y en todo caso entiendo que más adelante podemos tener otra charla en la que profundicemos un poco más en lo otro. ¿Te ¿estamos? parece bien? Sí, Es la sí, idea de la sí, charla sí. de junio, que ustedes en junio presenten toda la estructura completa del video y todo lo que es, cómo funciona concretamente. Ok, perfecto. Entonces, bien, entonces seguimos cómo funciona. Bueno, lo mostraremos después, pero cuáles son las escenas que tiene el juego y cuáles son los contextos. Tiene un contexto familiar, un contexto educativo, un contexto social, un contexto de internet y redes sociales. Y mide el grado de vulnerabilidad de abuso sexual en alto, medio, bajo. Y las respuestas, las preguntas que aparecen son preguntas acertadas, inacertadas y preguntas neutras. Estas neutras son sí o no cuando el niño está como dudoso de qué responder. Seguimos. Esta fue como la prueba piloto del NOA. Este fue el principio, este fue como el mamarracho del momento. Pero bueno, la persona que captó la idea la captó muy bien porque dejó todo plasmado, solo que más adelante empezamos a hacer cambios más visuales. Seguimos. Aquí está una segunda versión de NOAA. Seguimos. Aquí está la tercera versión NOAA 2.0 y la última versión NOAA 2.3, que es esta que es la que ustedes van a ver en la próxima charla, cómo funciona todo el juego y podrán verlo. Seguimos. Los aportes que hace el NOAA son niños saludables, contribución a la salud mental de niños y adultos, de futuros adultos, la disminución de costos en salud física y mental, porque cuando se previene, pues son muchas las cosas que se pueden lograr. Seguimos. Y aquí estamos como aquí la gobernación de Sucre en el 2015 nos ayudó muchísimo a implementarlo y fue la prueba piloto que utilizamos fue en un municipio donde está el abuso sexual infantil bastante alto y hicimos prevención allí con 500 niños de una institución educativa. La gobernación de Sucre nos auspició toda la propuesta porque identificamos, diagnosticamos y fuera de eso que hicimos el diagnóstico, hicimos la intervención. Hicimos la intervención de acuerdo a los resultados obtenidos por el diagnóstico que arrojó NOAA. ¿Seguimos?
Y aquí está el reconocimiento, hemos tenido reconocimiento por el Ministerio de las TIC, ocupamos el primer puesto en cuanto a la categoría de infancia y adolescencia, la movilidad social digital. Seguimos. Las aplicaciones más destacadas en el 2015 estuvimos dentro de esas 5 a nivel nacional. Seguimos. El año pasado tuvimos un premio por el Colegio Colombiano de Psicólogos por toda la trayectoria investigativa y la propuesta social de interés que hemos hecho para toda la comunidad. Aquí esta foto me encanta. Esta foto es argentina. Esta es de Buenos Aires. Estuve en la UFLO, aquí estábamos con el equipo investigador y del cual estamos ahorita haciendo una investigación que van a conocer más adelante. Y la UFLO me hizo un reconocimiento por mi trabajo con NOAA. Entonces aquí estoy con ese. Y bueno, y como para concluir lo importante que es esta herramienta, ¿no? De ahí que NOAA se haga presente para generar entornos protectores, previa identificación del riesgo y el nivel de afectación de los niños y niñas. Y niños y niñas tienen con respecto al abuso, con la finalidad de trabajar desde un escenario de la promoción y la prevención en postulados como lo plantea la UNICEF en el 2017, que se relacionan así. La importancia de la interacción con el mundo tecnológico. Efectivamente, los niños y las niñas están cambiando su infancia porque desde bajas hasta amplias proporciones están teniendo acceso a la tecnología y es pertinente canalizar la información para evitar que sean víctimas de abuso sexual por este medio. Y la conectividad al servicio de los niños y las niñas, especialmente en contextos vulnerables, en los que el acceso es limitado a los recursos tecnológicos, pero que pueden ayudar a desarrollar su potencial y romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza. Entonces, sí, hemos acudido a esta clase de herramientas porque aprovechando, ¿no?, la motivación de los niños hacia el Internet y que no solamente encuentren páginas para acecharlos, sino que también encuentren páginas para prevenir el abuso sexual infantil. ¿Todavía me queda algo de tiempo? ¿Seguimos? Si seguís, no tenemos preguntas. Por ahí si hay preguntas, podemos No abrir. sé. Había varios comentarios en el chat, más que nada del tema de la denuncia, porque bueno, vos trajiste un problema que venimos ya trabajando bastante. Por eso por ahí, para que nos puedas contar un poquito, ¿por qué crees vos que era necesario armar un video, ¿no? O sea, encontrar una herramienta de prevención, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo pensaron en el equipo el tema del videojuego como una herramienta de prevención? ¿Cómo surgió esa idea puntualmente? Que por ahí eso lo contaste acá, nos lo contaste a nosotras. Por ahí eso estaría bueno que nos cuentes un poquito más. Ok, bueno, ¿cómo nace la idea? La idea nace a partir de toda esa construcción que he venido haciendo sobre abuso sexual infantil y sobre todo con el sufrimiento de los niños y bueno, hay algo que tiene que mitigar esto, hay aportar un grano de arena de alguna manera, de alguna forma para mitigar y un poco, ¿no?, la problemática. Y nace pues esta idea de hacerlo porque mi hija tenía 3 años en ese momento. Asistía a muchos cursos en bienestar familiar en donde nos entrenaron sobre abuso sexual infantil y bueno, y cada vez que salía yo de un curso de eso, salía con una paranoia que me parecía y le preguntaba a mi hija, ¿no te han tocado? No. Sí, entonces
a partir de ahí y verla a ella jugando unos jueguitos que eran unos jueguitos españoles y yo veía y yo decía, bueno, si ella juega con esto y está interesada, y eran también con preguntas y respuestas. Y yo decía, podría diseñar un juego de esta manera, de esta manera. Fue una idea que surgió de mí y empecé a anidarla, 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 y que no fue de un día para otro. Sí, tuvo su proceso, ha tenido todo su proceso, ha tenido sus cambios, y bueno, y nace de ahí, y nace de toda esa experiencia con los niños, ¿no? Abusados sexualmente. Hay algo que me parece que sucedió también en el proceso, que es al empezar a buscar medidas útiles para frenar este flagelo. También Leslie, una de las cosas que fue encontrando es que a nivel mundial, esto también se puede ver mucho en los trabajos de Analía Verónica Lozada, a nivel mundial las estrategias, los programas que mejor han funcionado son programas que están destinados a la prevención, ¿no? Tanto desde lo que es la educación sexual integral o el acceso a la información, la psicoeducación, o incluso desde la intervención con los perpetradores, ¿no? Pero los programas más efectivos siempre tienden, o sea, siempre están desde la perspectiva de la prevención. Entonces también lo que Leslie tiene, siempre dice esto de, bueno, empezar a llegar antes de que eso pase, darles herramientas para que a ellos también les suenen señales de alarma en esas situaciones. Así es, mire. Una de las cosas que encontramos cuando hacemos el diagnóstico con los niños que tienen un nivel alto de vulnerabilidad y riesgo es que tienen poco conocimiento acerca del abuso sexual. Entonces, nosotros aprovechamos ahí y intervenimos dándole charlas, sobre todo psicoeducativas del tema. Y no solamente a ellos, sino que a los educadores y a los padres de familia o a las personas que están al frente de los niños. En este caso, no se escucha. No se te escuchó. No. ¿Había una pregunta? Bueno, avanza, Leslie. Sí. Veía recién que en el chat hacían comentarios respecto, claro, a las diferencias en términos de legislaciones que tenemos nosotros en Argentina. Sí. Ante una situación de sospecha de abuso tenemos como la obligación legal de eso denunciarlo, que en estos términos, fíjense la limitación enorme que a Leslie le implica que eso no sea así, ¿no? Si la legislación no es eso, estamos incurriendo en la violación del secreto profesional. Entonces es importante también tener leyes que como profesionales también nos amparen y nos acompañen. Es parte también de por ahí la diferencia. Leslie, cuando lleva adelante este proyecto en Colombia, también lo lleva adelante dentro de un programa con un sostén estatal que también permite hacer un seguimiento, intervenciones, que también es necesario. Sí, cada vez que nosotros aplicamos el NOAC, nos acompaña siempre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia. ¿Por qué? E incluso Policía de Menores. ¿Por qué? Porque a veces salen casos, salen niños vulnerados, salen niños con alto nivel de riesgo, pero esos alto nivel de riesgo es que están siendo abusados, que fue lo que de pronto nos pasó la primera vez cuando aplicamos, que aún el instrumento todavía no tenía la capacidad de dar los resultados inmediatamente. Ya ahorita ya él da los resultados, entonces los hacíamos manuales. Y me llama la comisaría del municipio y me dice, necesito el informe rápido y tal. Y yo le decía, ¿pero por qué? Hágamelo rápido, me decía. Bueno, entonces mañana. Y nos pusimos toda la noche porque teníamos 500 niños a hacerlo. Y bueno, de esos 500 niños, habían 20 niños en riesgo. Entonces, ella me dijo, bueno, ya los tenemos, ya. Entonces me dice,
¿cuántos niños son? Son 20 niños. Dame los nombres. Y empecé, a ella le puedo dar los nombres porque es la comisaria y ella está en el proceso. Y si la ruta se activa, pues ellos deben ser los conocedores. Me dice, ta. Cuando voy por Melissa, ejemplo, Melissa, y dice ella, bueno, mira, esa niña fue abusada sexualmente antes de ayer por el padrastro. Por eso quería yo que me dieran los resultados. Entonces, de allí nace de que el diagnóstico tiene que darlo enseguida porque hay que hacer la intervención de inmediato, porque la niña está siendo abusada o fue abusada o está en peligro. Entonces, de allí nació también la necesidad de que el software diera un resultado inmediato. Bueno, para este resultado inmediato nosotros tenemos un ingeniero, que es el que siempre nos está ayudando, nos está aportando y nos está ayudando como a actualizarlo. Ya llevamos 4 actualizaciones y me imagino que seguirán en la medida que nosotros vamos descubriendo cosas. Sí, quiero decir algo. Nosotros estamos haciendo, bueno, ya hicimos la validación. De hecho, ya el juego se hicieron unas correcciones de diálogo con la doctora Analía, con Melissa, con el doctor, recuérdame el nombre. Bernardo Kerman. Bernardo Kerman, sí, el doctor Bernardo Kerman. Estamos trabajando y ya hicimos una parte que fue validar todo lo que es el diálogo. Ya eso está listo e incluso ya está dentro del software. Y ahorita ya estamos mirando, ya es como esa caracterización de esa vulnerabilidad. Que Melissa más adelante le mostrará lo que ya tenemos de resultados. Claro, en la próxima charla vamos a poder mostrar un poco de los resultados que tenemos hasta ahora en Argentina. Meli, acá preguntan, expliquen un poquito porque preguntan dónde obtener el link o la descarga del juego. ¿Cómo? Nos preguntan acá cómo se obtiene el juego o la descarga, pero bueno, por ahí... Sí. Me pueden escribir a leslie.bravo@secar.edu.co y yo lo puedo tramitar con la Vicerrectoría de Relaciones Interinstitucionales, que es la encargada de venderlo, porque ahorita está en el Centro de Familia, que es un centro de proyección social de la universidad, y está adscrito a él y el juego está en esa dependencia. Tiene un costo muy barato, muy cómodo. Si es por unidad, creo que vale alrededor de $4. Y si es masivo, es grande, queda como en $2. Es muy barato, muy económico. Repetí por favor tu correo, que acá sí lo toman en consideración. Leslie, Leslie, leslie.bravo@secar.edu.co. Sí. ¿Vos, Mary, te lo sabés? ¿Lo podés escribir vos? Sí, lo voy a escribir. Ok, está bien. Gracias, Meli. No les contestaba porque no me podía desmutear, estaba escribiéndolo, perdón. Gracias. Bueno, tenemos que dar por finalizada hoy la charla. Sé que nos quedaron un montón de interrogantes, por eso es que pensamos... Y cantidad de cosas. En 2 encuentros. Sí. Por eso queremos agradecerle en primer lugar a Leslie y a Melissa por la intervención y la participación en esta charla. Agradecerles a todos los que asistieron aún en un fin de semana extra largo acá en Argentina, que aceptaron este tema tan sensible como es el trabajo con niños y adolescentes víctimas de abuso. Sí. Nos parecía importante resaltar a partir de la charla, y Leslie lo dejó muy en claro, en que la gravedad del delito, del flagelo y la extensión que tiene, que a veces es impensada, ¿no? Los datos que hoy reflejabas, Leslie,
verdaderamente son más abrumadores de lo que a veces queremos tomar conciencia o podemos, ¿no? Entonces, bueno, poder empezar a pensar herramientas que faciliten la detección de vulnerabilidad y el trabajo en prevención con los niños, niñas y adolescentes es fundamental. Por eso también queremos invitarlos a la próxima charla, que es continuación de esta, el sábado 24 de junio, en donde sí vamos a presentar, van a presentar todas las chicas van a presentar el videojuego completo y la validación en Argentina, ¿verdad, Meli? Cómo se aplicó, cómo se está aplicando, las correcciones que tuvo y los resultados que se han obtenido acá en Argentina, sí. Pero bueno, era fundamental poder hacer una introducción a cómo se pensó, qué se necesita, poder conocer y saber en dónde estamos parados antes de presentar simplemente la herramienta, ¿no? Y poder entender que cualquier herramienta que uno presenta, como herramienta de trabajo, sea un video, una técnica de exploración o lo que fuere, tiene un trabajo de trastienda muy importante, muy engorroso, de muchos años. Entonces era muy importante para nosotros desde este espacio proponer la visibilización del trabajo de este equipo de investigación y de la creatividad con la que han pensado herramientas concretas para poder brindar algunos recursos que, bueno, siempre son pocos a lo que corresponde, pero al menos siempre es algo que aporta, ¿verdad? Así que, bueno, me parecía tan importante que podamos ofrecer este espacio, que las esperamos el próximo sábado 24 de junio para continuar con la charla de presentación del juego propiamente dicho en in situ y verlo en acción y ver cómo también se validó acá en Argentina, ¿no? Esto que fue creado en Colombia, claro que sí. A partir de la investigación de Leslie, cómo con el equipo de Argentina trabajan mancomunadamente para la validación y aplicación acá. Así que bueno, no sé, Meli, si quieren decir algo más, pues ya cerramos. Así que estamos fuera de tiempo. No, básicamente eso, entiendo, por ahí veo los mensajes, entiendo por ahí las ansiedades de verlo completo, pero esto que vos decís, ¿no? Muchas veces pasa que por ahí arrancamos al revés y las preguntas van por el, bueno, pero ¿por qué son esas dimensiones? ¿Por qué son esas preguntas? ¿Por qué son esas situaciones? Y está bueno como hacer el caminito inverso y ver, bueno, cómo fuimos construyendo, cómo fuimos sumando a medida que nos dábamos cuenta de que había cosas que no se estaban teniendo en cuenta. Que nada, me parece que también es importante porque hace a la solidez que tiene el software. Y nada, por mi parte agradecerles a todos, a todas, a todos por estar acá, como decía, en un fin de largo y por el compromiso con eso. Y muchas gracias por la amabilidad, el recibimiento, el tiempo. Muy bien, gracias, muchas gracias por haberme escuchado. Creo que nos llevamos, ¿no? Un poquito de sensibilización del tema y bueno, gracias por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos el 24 de junio. Cualquier duda que tienen nos escriben al correo como siempre y cualquier necesidad los podemos poner en contacto con las chicas en la reunión. Roxana, si es el screenshot, es por el certificado, adjuntarlo al formulario, por favor, porque lo vamos a resolver durante la semana. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos el 24. Hasta luego.